Cuarto de Ensayo es una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos a Cuarto de Ensayo. Soy Dunia de Wind. Este cuarto es un espacio semanal de conversación y narración de temas que pueden ser de tu interés. Quédate aquí conmigo. Te invito a este espacio, a este rinconcito para pensar. Este próximo domingo 4 de febrero, los salvadoreños elegirán a su próximo presidente que ocupará el cargo hasta el 2029, es decir, este domingo. En la contienda participan 6 candidatos: Joel Sánchez del Partido Arena, Manuel Flores de FMLN, José Renderos del Partido Fuerza Solidaria, Luis Parada de Nuestro Tiempo, Marina Murillo por el Partido Fraternidad Patriótica Salvadoreña y, por supuesto, el presidente actual, el presidente Nayib Bukele, quien cedió el poder, y lo digo entre comillas, a su vicepresidenta. Él, que es el actual presidente, busca la reelección por el partido Nuevas Ideas. Bukele, y para nadie es un secreto, pese a quien pese, ha tenido una gestión en materia de vigilancia ciudadana, de delincuencia, de criminalidad. Se podría decir que bastante aceptable, muy aceptable, a pesar de las consecuencias y lo que ha tenido que acarrear su decisión de enfrentar con mano dura, como se debe, por un lado, de enfrentar las maras, a esos delincuentes asesinos que han teñido de sangre largas décadas en este país. También no solo este domingo en El Salvador se va a elegir el presidente del país, sino que también se votará por diputados de la Asamblea Legislativa y el Parlamento Centroamericano, que es el Parlacén. Esta es la primera vez que allí se elegirán solo 60 asambleístas en lugar de 84. Tomemos nota, debido a la reducción de curules aprobada en junio del año pasado. Ustedes se dan cuenta que esta situación no es obviamente exclusiva, por ejemplo, de un país tan pequeño como República Dominicana, también que es comparable con El Salvador, donde ellos sí, por mandato, redujeron las curules en su Congreso. La edición, por cierto, la edición del año pasado del Índice de Paz Global estima que el impacto económico, porque no es solamente, y esto es lo más importante y lo más grave, dentro de todo lo que es el marasmo de la violencia en cualquier lugar del mundo, pero estamos específicamente hablando de El Salvador, alcanzó una cifra en el año 2022 equivalente al 15% del Producto Interno Bruto salvadoreño. Porque no es solo la pérdida de vidas humanas, es que un mínimo acto de violencia conlleva otras consecuencias. El Instituto para la Economía y la Paz, autor de este índice de paz global, explicó que el impacto económico de la violencia se refiere al gasto y efectos económicos relacionados con contener, prevenir y afrontar las consecuencias de la violencia. El monto estimado para un país como El Salvador es el 13º más alto de 163 naciones analizadas en el índice. Es decir, que el costo económico de esta violencia es la sumatoria de los costos en los que debe incurrir un Estado para enfrentar los hechos o situaciones de violencia, tales como, por ejemplo, para que ustedes entiendan, atención a víctimas de violencia, compra de armamentos defensivos, presupuestos del ejército y de la policía. Todo lo contrario, en un sentido, a lo que está pasando también con esa violencia atroz que hay en Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa, ustedes recordarán que
quiere aumentar el impuesto, el ITEVIS, allí se llama el IVA, para poder tener recursos, para contratar más policías y para dar una solución más efectiva a la situación feroz de violencia que vive Ecuador también. Y bueno, también están los costos de contratación de servicios de seguridad privada en empresas, en funcionarios, en políticos y una suma de etcétera y etcéteras y de situaciones que derivan de un conflicto, de una situación de violencia en cualquier lugar del mundo. Y eso que no se ha dicho en este informe del Instituto para la Economía y la Paz de los temas judiciales, que también conllevan gastos. O sea, que estar en esa posición que ocupa El Salvador, que es el 13º más alto, tampoco es estar bien, pero de que se ha mejorado, sin lugar a dudas. Este informe, este pequeño resultado de este informe fue publicado recientemente en el periódico La Prensa Gráfica del Salvador, que le da un continuo seguimiento a la situación de violencia y a la situación que ha emanado el presidente Nayib Bukele para tratar de una manera u otra de frenar esa locura que vivía o vive ese país desde hace mucho tiempo y que obviamente la situación actual es muy diferente a lo que se vivió antes. Que hay un estado de sitio, que hay un toque de queda, que a cualquiera se lo llevan en la calle. Sí, es verdad y es algo que tiene que mejorar, pero había que tomar y tener mano dura en este sentido para tratar de mejorar la situación en El Salvador, que El Salvador es un país pequeño tanto como cualquier otro de Latinoamérica que merece que sus ciudadanos vivan en paz. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Continúe a 100 metros por la avenida Qué lo que con Qué lo que. En 200 metros preparan un desayunito que da la hora. Gire a la izquierda en el Corito Guaguaguá. En la rotonda, tome la segunda salida. Manito, te dije que tomaras la segunda salida. A 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93, Oficina de Representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Señores, y lo que se temía, lo que se presentía que iba a suceder en Venezuela es que en estos días, María Corina Machado, esa aguerrida, tremenda y fuerte mujer de la oposición política en Venezuela, insistió recientemente que mantendrá su candidatura a las elecciones presidenciales que, como ustedes han podido ver a través de los distintos medios de comunicación y las redes sociales, ha sido confirmada que está vetada para participar en las elecciones próximas por el Tribunal Supremo de Justicia, que es un órgano judicial controlado por el presidente Nicolás Maduro y evidentemente su entorno. La suspensión de Machado, que de eso hablamos el año pasado, me parece que fue en el mes de agosto-septiembre, uno de los episodios, confirmada la semana pasada, ha encendido nuevamente el ambiente ya de por sí caldeado en Venezuela, el ambiente político, y ha saltado nuevamente las alarmas de la comunidad internacional que habían luchado para que a través de los acuerdos de Barbados entre las partes, Venezuela pudiera encontrar una salida a su crisis política con la celebración de unas elecciones libres, como debería de ser, en las que la oposición tuviera opciones de ganar, opciones de victoria. María Corina es la principal candidata del antichavismo y aventaja por mucho al mismísimo Maduro en las encuestas que se han hecho públicas desde que ella se lanzó a ese ruedo y peligroso entorno político.
Y bueno, la dirigente opositora en torno a la que se ha aglutinado la plataforma unitaria, ella aseguró que no abandonará la carrera electoral. Yo tengo clarísimo que Nicolás Maduro y su régimen están decididos a hacer lo que sea para impedir mi candidatura a las elecciones presidenciales. Y lo quieren impedir porque la nuestra es la candidatura que recibió el mandato de la gente en las urnas y que tiene el mandato de la gente hasta el final. Y los venezolanos votaron por mí porque nosotros vamos a derrotar a Nicolás Maduro y ellos lo saben. Ellos lo saben. Es importante recordar el proceso de acuerdos a lo que habían llegado Venezuela y Estados Unidos para abrir una vía democrática en el país. Había avanzado un poco en los últimos meses, todo hay que decirlo, pero parece nuevamente estancado este proceso tras la maniobra del chavismo que a través de un procedimiento inconstitucional, escuchen bien, impide a Machado participar bajo la acusación de ser parte de una trama de corrupción vinculada al gobierno interino del dirigente en el exilio Juan Guaidó. Estados Unidos se convirtió en este asunto en el catalizador, por definirlo de alguna manera, de las negociaciones al acceder a una flexibilización de las sanciones petroleras, escuchen, por 6 meses, a cambio de la liberación de presos venezolanos, de presos estadounidenses y del establecimiento de un mecanismo para destrabar las inhabilitaciones políticas como la que tiene María Corina, con la que en los últimos años el gobierno ha cerrado el paso en la carrera política a diversos candidatos. El principal nombre en esa mesa de prohibición es el de Machado, el de María Corina, que es la única candidata con posibilidades reales, señores, de vencer al chavismo. En este momento, Washington dice que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, el TSJ, como se le conoce allí, sobre Corina, y también, por ejemplo, sobre Enrique Capriles, a quien ustedes recuerdan, a quien también se le ha impedido competir, socava la democracia y han anunciado que harán una revisión de su política de sanciones. Esto es lo que está ocurriendo, lo principal que está ocurriendo en Venezuela con relación a la posible, ahora mismo inhabilitada, candidatura de María Corina Machado. Por su parte, la Unión Europea, que cuando quiere se mete en ciertos temas, está muy preocupada por los recientes acontecimientos en Venezuela y la ratificación por parte de la Suprema de la inhabilitación de los políticos de oposición de María Corina Machado y Enrique Capriles para las posibles elecciones presidenciales, que no van a ser ningunas elecciones, serán una pantomima, un circo más de lo que está acostumbrado el chavismo en este país desde hace ya bastantes años y que urge cambiar por el bien de los ciudadanos venezolanos, no solo los que viven en Venezuela todavía, sino los miles y miles de venezolanos que han tenido que salir de Venezuela corriendo por esta situación. Vamos a una pausa y continuamos en breve. Continúe a 100 metros por la avenida Qué lo que con Qué lo que. En 200 metros preparan un desayunito que da la hora. Gire a la izquierda en el Corito Guaguaguá. En la rotonda, tome la segunda salida. Manito, te dije que tomaras la segunda salida.
A 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93, Oficina de Representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y cambiando un poco la tónica política de comentar la situación como está en El Salvador, luego en Venezuela, quiero caer en el Reino Unido, porque es una medida que ha salido publicada recientemente en los principales periódicos de Reino Unido y de casi todos los países, en las redes, porque de todas las medidas ensayadas por el gobierno del primer ministro Rishi Sunak en Reino Unido para intentar de una forma u otra de salvar el Partido Conservador británico de la previsible, según noticias de ciertos medios de comunicación y de periodistas, la previsible debacle electoral de este año. Hago un paréntesis. Este año 2024 hay elecciones en muchísimos lugares y tenemos que estar pendiente de esto. Pues también Reino Unido se enfrenta a elecciones y están tratando de, tanto el gobierno de Sunak como su partido, de emitir campañas, decretos, leyes que los ayuden a sumar puntos en esta batalla por las elecciones de este año. Y la más popular ha resultado que es la campaña antitabaco. Es una campaña que está ligada a los asuntos políticos. Es la campaña dirigida más que nada a los menores. Escuchen bien, a los menores, porque son los que están usando más los cigarrillos electrónicos desechables o vapeadores, como se le conoce también en otros países. Y es ya un atractivo, es un atractivo para los fumadores. A principios de este siglo, vamos a ver si recordamos, la industria tabaquera estadounidense intentó desesperadamente 1000 tretas para sobrevivir a los ataques de una sociedad y unas autoridades ya plenamente conscientes de los efectos letales de los cigarrillos. Vamos a usar la memoria para recordar este asunto que fue hace 20 años. Las cajetillas, por ejemplo, las cajetillas de Camel, la marca más popular entre adolescentes, pasaron a ser de un azul rejuvenecido, un azul suave y moderno. El camello, el logo de los cigarrillos, el camello aparecía dibujado como un personaje muy chulo, muy cool, y los comercios colocaron la mercancía a una altura visible para los menores. Desde hace 20 años, inicios de este siglo, no ha cambiado nada. Bueno, 23 años. Los vapeadores desechables son un tipo de cigarrillo electrónico con entre 400 y 600 caladas de vida útil y su precio es mucho más asequible que el de los aparatos recargables y los fabrican en diferentes colores con una amplia variedad de sabores y una forma muy similar a la del cigarrillo tradicional. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Continúe a 100 metros por la avenida Qué lo que con Qué lo que. En 200 metros preparan un desayunito que da la hora. Gire a la izquierda en el Corito Guaguaguá. En la rotonda, tome la segunda salida. Manito, te dije que tomaras la segunda salida. A 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93, Oficina de Representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. No quiero dejar de citar que la cifra de menores que vapean, según el gobierno británico, ojo, solo me estoy refiriendo a Reino Unido, se ha triplicado en los últimos 3 años. Me encantaría poder tener, hay que investigar cómo se ha triplicado o cuadruplicado esa cantidad, ese uso
en otros países donde los vapeadores están a la orden del día. Un 9% de los niños de entre 11 y 15 años ya están enganchados a este consumo que, bajo la apariencia de ser menos nocivo, menos perjudicial que el tabaco convencional, generan, escuchen, para que usted vigile a sus hijos, a sus sobrinos, a sus primos, a los hijos del vecino, que tiene los vapeadores la misma adicción que el cigarrillo convencional. Estos pueden contener altas dosis de nicotina, hasta 20 miligramos más, camuflados, eso sí, en sabores de fruta. Obviamente para engañar y hacer creer que esto es un simple vapeador de fruta, de mango, de naranja y que no pasa nada. Y sí pasa, porque ya está comprobado que hace el mismo daño que los cigarrillos convencionales. Y en el Reino Unido ya está prohibida su venta a menores. Con esta nueva legislación, al veto total de su venta, también hay que sumar otras medidas como la restricción del número de sabores, ya que está el engaño de las frutas, y el diseño más plano de los paquetes, que incluirán numerosas advertencias, como las cajetillas convencionales que usted las puede ver en el supermercado, en el colmado, al vecino o al amigo que fuma, que dice en pleno centro de la cajetilla: fumar mata, o fumar es perjudicial para la salud. Esto ya lo traerán los vapeadores y se ha prohibido su venta a menores de edad en el Reino Unido. Y esto es una medida que Rishi Sunak, el primer ministro de Inglaterra, ha tomado la decisión, y según él tiene la obligación de tomar estas medidas para tener y considerar un mejor país y unos mejores ciudadanos. Y es que prohibir los vapeadores desechables es también responsabilidad del incremento en el número de jóvenes que ha aumentado. Y esto también forma parte de la ley de protección del medio ambiente también en ese país, ya que cada semana se arrojan a la basura 5 millones de vapeadores desechables con sus correspondientes baterías. Es decir, señores, ya no es solo un asunto de salud individual en menores de edad y en cualquier tipo de persona, pero esto es una ley, es un decreto ordenado por el primer ministro, sobre todo enfocado en menores, sino que también perjudica al medio ambiente, y está esta ley amparada por la ley de protección del medio ambiente en ese país. Así que ojalá que otros países puedan copiar esta ley, que digo que es oportuna y necesaria, más que nada en ese target, en ese público de menores de edad, ya que está comprobado que hacen el mismo efecto nocivo y de adicción que los cigarrillos convencionales. Gracias por estar en este cuarto de ensayo, en este rinconcito para pensar. Cuarto de Ensayo es una producción de AGC Communications, conducción y dirección general Dunia de Wind. No olvides suscribirte y compartir nuestro contenido cuando nos escuches por la plataforma de tu preferencia. Déjanos tus comentarios a través del correo cuartodeensayopodcast@gmail.com. Cuarto de Ensayo fue una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos.